Hubo un tiempo en que había tantos obispos salidos de Guadalajara que por allá en unas diócesis alejadas de esta capital decían, no, pues fíjese que para ser obispo se necesitan dos cosas. ¿Qué? Saber leer y escribir y ser de Guadalajara. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Sean cordialmente bienvenidos a esta sesión académica del martes 25 de febrero del 2020, donde tenemos a dos invitados importantísimos, el maestro José Humberto Chávez Aranda, muchas gracias maestro, y al periodista Marcos Arana Cervantes. Cedo el uso de la voz a nuestro secretario general para que conduzca esta sesión académica. Muchas gracias. Pues muy buenas noches, reitero la bienvenida que ha dado nuestro presidente pues a todos ustedes, que son precisamente lo más importante. Si estas sesiones nadie viniera, pues imagínense nada más, predicar en el vacío. Pero dada la importancia de los presentadores y el autor, pues qué bueno que nos acompañan ustedes. Bien, en esta ocasión se hará la presentación del libro Personajes del Seminario de Guadalajara, supongo que el Seminario Mayor, ¿no? Seminario Mayor, Seglares, con de la autoría de nuestro consocio, maestro José Humberto Chávez Aranda, medio pariente nuestro. Bien, y desde luego con el presentador del libro, que será el periodista de una trayectoria envidiable, el licenciado Marcos Arana Cervantes. La apertura de la sesión, que ya fue hecha por nuestro presidente, la presentación del presidium, que está integrado por nuestra presidente, doctora Adriana Ruiz Azura, el maestro José Humberto Chávez Aranda, el presentador, el periodista, el licenciado Marcos Arana Cervantes y el que habla. Cedemos la palabra pues al presentador para que haga uso de ella. Buenas noches a todos. Buenas noches. Se dice, y muchos lo creen, que más sabe la Iglesia por vieja que por sabia. En sus 2000 años de vida, la Iglesia Católica ha librado tantas batallas que haber salido ilesa es uno de los argumentos en favor de su destino eterno. Es más, a pesar de los denodados esfuerzos de sus creyentes por destruirla, es un verdadero milagro su supervivencia. ¿A qué viene lo anterior? A recordar una de las páginas más trascendentes, más importantes de la historia de la Iglesia, el Concilio de Trento. Muchos detalles, a cual más apasionante y plagado de luces y sombras del comportamiento humano, ocurrieron entre los años 1545 y 1563. Lo importante es dejar claro que el Concilio de Trento fue levantado como una muralla para detener el avance de la Reforma Protestante y su portaestandarte Martín Lutero. Muchos volúmenes han sido escritos sobre lo tratado en las 25 sesiones ecuménicas. Lo más importante para el caso de hoy es la histórica decisión de fundar seminarios en todas las diócesis de la cristiandad. La Guadalajara colonial respondió al mandato conciliar hasta el año 1696. Un obispo nacido en Veracruz, Felipe Galindo Chávez, de la Orden de los Predicadores, es decir, dominico, llegó como titular de la diócesis de Guadalajara y se dio a la tarea de cumplir el compromiso o el mandato tridentino. 40 fueron los primeros alumnos del plantel a lo largo de los siguientes 300 años.
La semilla sembrada dio como resultado una encina frondosa y pródiga, con un cardenal, con más de 60 obispos y arzobispos, decenas de miles de sacerdotes y mucho más de 100,000 seglares cristianos cumplidos y ciudadanos laboriosos, constructores de la República Mexicana. Fíjense, en este caso me voy a permitir pues una confianza con ustedes. Hubo un tiempo en que había tantos obispos salidos de Guadalajara que por allá en unas diócesis alejadas de esta capital decían, no, pues fíjense que para ser obispo se necesitan 2 cosas. ¿Qué? Saber leer y escribir y ser de Guadalajara. Seminario significa semillero. El de Guadalajara ha formado miles de sacerdotes, pero a muchos más seglares. En algunas épocas, por cada 10 seminaristas, por cada 100 seminaristas, serían 4 o 5 llegaban al sacerdocio. En el siglo XX aumentó ya ese porcentaje, y a ver si no la riego, estimado rector del seminario, pero en el siglo XX andaría el porcentaje entre 15 y 20% de los que ingresaban por primera vez al seminario. En consecuencia, la gran mayoría de exalumnos del Seminario de Guadalajara se dispersaban por el territorio nacional, cumpliendo su cometido de buenos ciudadanos. ¿A qué obedece que la mayoría de los exseminaristas destaquen el desempeño del papel que le ha tocado representar en el gran teatro de la vida? Independientemente del talento de cada quien, a la base que obtuvieron en el Seminario de Guadalajara. Fíjense, el seminario enseña a pensar, enseña a conocerse a uno mismo por medio de la meditación, enseña a emprender las tareas cotidianas con orden, con disciplina, y finalmente enseña a servir a la comunidad. Además, el seminario enseña a sus alumnos, terminen o no su carrera, a dialogar con Dios, lo que la Biblia llama orar y la tradición cristiana rezar. Principalmente en sus inicios, el Seminario de Guadalajara era prácticamente la única institución donde podían adquirir conocimientos sólidos y amplios quienes aspiraban a formar parte de la sociedad como profesionales. Los maestros del seminario aprendieron el oficio de enseñar en Europa y en instituciones con siglos de tradición, de manera que transmitir conocimientos sólidos y de avanzada en su época en jóvenes de la Nueva España y en nuestro caso de la Nueva Galicia resultaba útil, ya fuere para los futuros sacerdotes, ya para los profesionales. El orden, la disciplina y la adquisición de conocimientos consistía en el cumplimiento del deber por convicción propia, no por imposición. En este caso, los maestros, con paciente y cuidadoso empeño, iban tallando la piedra bruta que representaba la mayoría de los jóvenes. Desasnar, decían algunos maestros, a la tarea de ir puliendo o de ir quitando la costra que cada quien traía por allá de rancherías o de regiones apartadas de Guadalajara. Nada ilustra mejor las bondades de la siembra de la simiente que logra el seminario en sus alumnos que el papel destacado de muchos expupilos del seminario. Aquí es oportuno referirme al trabajo editorial de Humberto Chávez Aranda, que es el motivo de esta sesión de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística de Jalisco.
Su libro, Personajes del Seminario de Guadalajara, Seglares, es el resultado de un esfuerzo comparable al de las abejas. Paciente, minucioso como el carácter de contador que es, incansable como labor del cobrador de impuestos, gratificante como realizar lo que a cada quien le gusta. Alrededor de 200 fichas de otros tantos personajes representan el inmejorable material que reunió Humberto. Esto puede servir como material de consulta, puede servir como centro de información para quienes gustan de la historia del estado de Jalisco, de nuestra microhistoria. Como un mero ejercicio ilustrativo de lo anterior, voy a mencionar algunos ejemplos. Denme oportunidad de echarme un clavado en algunas de las páginas del libro de Humberto. Les voy a mencionar 2 o 3 personajes que a mi juicio resaltan, o más que nada, ilustran este volumen. Miren, Ramón Ignacio Prisciliano Sánchez Padilla, pues nada más el primer gobernador del estado de Jalisco. En su natal Aguacatlán, hoy Nayarit, antes Jalisco o Nueva Galicia, nació Prisciliano Sánchez. Miren, aprendió las primeras letras en su propio hogar, de boca de sus padres, de manera que cuando él quiso entrar al seminario de Guadalajara, pues no tenía con qué comprobar lo que sabía, y tuvieron que hacerle un examen de admisión para ver pues dónde lo iban a poner. Afortunadamente, Prisciliano llevaba ya una formación elemental sólida e ingresó al seminario. Pero miren, Prisciliano Sánchez fue un personaje jalisciense tan verdaderamente sólido, que una de sus características era su amor por el federalismo. El federalismo, pero estamos hablando de ¿cuándo? De las épocas tempranas de nuestra independencia. Entonces vino, por cierto, una elección y él se enfrentó a Gregorio Dávila, otro prohombre jalisciense, pero Gregorio Dávila era centralista. Entonces vino el choque de 2 corrientes de pensamiento y el resultado de las elecciones fue empate. Bueno, ahí entró en escena el Congreso del Estado y nombró como gobernador a Prisciliano Sánchez. Él, como Humberto, se dedicó a sanear las finanzas, pero sobre todo a darle proporcionalidad al cobro de impuestos. Porque acuérdense que las alcabalas, pues las alcabalas era el pesadísimo tercio que llevaba cada quien en la espalda, así, pero nomás los que trabajaban, porque los que vinieron de otro continente, no, pues esos cómo iban a trabajar. Y si no trabajaban, pues menos iban a pagar impuestos. Bueno, pues yo siento que otra de las verdaderamente trascendentes reformas o inquietudes de Prisciliano Sánchez, ¿saben qué? Fue la rehabilitación de los presos. Y dice uno, bueno, ¿y eso qué tiene que ver ahora? No, tiene que ver por un significado importante. Él no decía, a ti te vamos a condenar de por vida, a ti de 35 años, a ti de... No, él dijo, que me demuestre el preso que está rehabilitado a base de trabajo, y en ese momento la autoridad le dice, estás libre. Primero tenía que demostrar que era hombre útil a la sociedad. Otro personaje que me gusta mucho, y les voy a decir por qué. Ordinariamente, un profesional destaca en su actividad especializada,
Pero Mariano Azuela González, nacido en Lagos de Moreno, fue, gracias para las letras mexicanas, más escritor que médico. Él se formó en el Seminario de Guadalajara como escritor, pero en el liceo y en la universidad, en la escuela de medicina, como médico. Él fue maderista, él anduvo en muchas ocasiones siguiendo a las tropas revolucionarias, y entonces sucede una cosa interesante. Por avatares revolucionarios, don Mariano, bueno, en aquel tiempo, el jovencillo Mariano, hombre, tuvo que exiliarse en El Paso, Texas. Y entonces, ¿saben qué? Felizmente para las letras mexicanas fue ese exilio, porque en El Paso, Texas, escribió Los de Abajo. En territorio norteamericano, Mariano Azuela se dedicó a escribir su obra, yo diría que más simbólica para las letras mexicanas, sobre la revolución. Los de Abajo, hombre, me atrevo a decir que todos los que están aquí la han leído y releído. Pues bien, de Mariano Azuela, entonces vamos a decir que más le dejó a las letras mexicanas su afición a la escritura que su profesión de médico. Otro individuo que a mí me llama la atención y del que se ocupa Humberto en este libro es José Luis Miguel Ignacio Vallarta Ogazón. ¿Se acuerdan ustedes de esta persona? Y les voy a recalcar algunas cosas de su personalidad. Vallarta ingresó al seminario niño, pero a los 15 años Vallarta ya daba lo que en el seminario se utiliza o se estila para las gentes que tienen mucho talento, que destacan en las clases. Y él a los 15 años ya ofrecía o le asignaban exámenes públicos. Públicos, no nomás en el sentido de que todo el mundo pasaba o podía escucharlo, sino en el sentido de distinción. Un examen público era un honor para quien lo sustentaba. Pues bien, él a los 19 años, bueno, él decía yo que tuvo exámenes públicos sobre materias como estas a los 15 años. Filosofía, moral y religión. Estamos hablando de una época en la que podemos entender perfectamente por qué se utilizaban estas materias. Bueno, a los 19 años abandonó el seminario para seguir la carrera de abogado y presentó su tesis profesional. Y fíjense, de acuerdo con su carácter y su formación, les voy a decir o a leer algunas líneas que reproduce Humberto en el libro sobre su tesis. Dice así: en un lugar oscuro de la Judea apareció un hombre sencillo que se decía hijo de Dios. Ignorado y oculto, nunca pretendió brillar. Sin valerse de medios humanos, solo usó su palabra omnipotente, para hacer la más grande de las revoluciones sociales que cuenta la historia. Este hombre era Jesucristo. Su palabra es el Evangelio. Su revolución, el establecimiento del cristianismo. Es parte de una tesis profesional, la de Vallarta. Bueno, pues escritor, académico, funcionario judicial, militar. En 1861, Vallarta fue nombrado gobernador sustituto en ausencia de su pariente, el gobernador Pedro Ogazón. Detalle que demuestra su respeto por la ley consiste en que en 1863 no aceptó el cargo de diputado por considerar que la elección era nula,
por no haber conseguido la mayoría de votos. Oiga, ¿quién en nuestra época, por Dios, que sale diputado? ¿Cómo que no? Al contrario, falsifican documentos para ser diputados. Hay por ahí un funcionario público ahora que, bueno, pues lo digo, hombre, del Partido Verde, el que para ser diputado por un distrito indígena falsificó un acta de nacimiento de indígena. Bueno, lo que yo quiero decir es la diferencia de criterio con que se manejaban aquellas gentes comparativamente con las de ahora. Fíjense, otra cosa en el caso de Vallarta. Él desempeñó el cargo de gobernador de Jalisco, estamos hablando del siglo XIX, de los años 1871 a 1875. Es el único caso en el siglo XIX de una administración en Jalisco ininterrumpida y por tanto tiempo. Acuérdense que por los avatares de aquellos acontecimientos había gobernadores de 2 semanas, de 3 días, de 1 mes. En cambio, Vallarta duró del 71 al 75. Pues bien, quiero decirles que una de las cosas que me llamó la atención de la administración de Vallarta fue: en 1873, ojo, oído, el señor estableció como gobernador la obligatoriedad de la instrucción primaria. Estamos hablando de 1873, cuando los herederos de la Revolución Mexicana presumían: ¡ah! ¡Gran logro! La instrucción primaria es obligatoria. Señor, pues hay que leer el librito. Y el librito dice que eso ya estaba desde hace mucho tiempo. Él tuvo como, pues casi enemigo personal a Sebastián Lerdo de Tejada. De manera que al final de su carrera como administrador público y presidente de la Suprema Corte de Justicia, le dijo al presidente Juárez: aquí está su cosa. ¿Y por qué? Pues no me entiendo con el señor. El más influyente de los colaboradores de Juárez, ¿quién era? Sebastián Lerdo de Tejada. Y en ese caso dijo: miren, prefiero decir con permiso que someter o agachar la cabeza. ¿Qué quiere, señor? ¿Cómo le voy a hacer para entender su voluntad? Como en algunas ocasiones podemos ver, ¿verdad? Qué trabajoso de un colaborador cercano a un presidente, que su principal preocupación sea: ay, güey, ¿qué querrá decir? ¿Qué querrá hacer? ¿Cómo le puede...? Oigan, adivinarle el pensamiento para no contradecirlo. Bueno, esa es otra cosa. Miren, una de las cosas más interesantes de otro personaje es José Mariano Andrés Otero Mestas. Ese individuo fue un muchacho, un auténtico muchacho adelantado a su tiempo. Jurídicamente hablando, le dejó a la sociedad mexicana una de las herencias más hermosas que puede encontrar el ser humano. Estableció la protección de la ley como el recurso de amparo contra los abusos de los poderes ejecutivo y legislativo. Esa fue la herencia de Otero. En este caso, quiero decirles que también era, pues de acuerdo con lo que traía de formación, un individuo profundamente creyente. Él hizo una famosa oración cívica. Ustedes, como grandes aficionados a la historia, la oración cívica de las fiestas patrias del año 1841.
Y en esa oración él sostuvo que la confluencia del cristianismo y el liberalismo es el camino directo a la perfección humana. 1841. Él fue diputado por Jalisco y en 1842 se opuso terminantemente a la Constitución centralista. Pero el solo hecho de haberse negado como legislador a aprobar el Tratado Guadalupe Hidalgo por el que México cedió a los Estados Unidos, y lo digo conscientemente, sostengo, perdón general, pero usted sí sabe de esto, cedió. Los gringos no vinieron y nos arrebataron, no, hombre, por Dios. La autoridad de su tiempo le cedió pues en parte del territorio, más de la mitad del territorio mexicano, a los vecinos. Pues les digo que si nomás eso hubiera sido como prócer nuestro, con eso hubiera dejado escritas en letras de oro su nombre en nuestra historia. Pues bien, quiero yo terminar o concluir este examen de algunas personalidades salidas, o más bien que iniciaron su formación en el seminario de Guadalajara, con un personaje. Quiero dejar a modo de remate de estos apuntes un caso, miren, como más familiar, como más cercano en el tiempo y en la lectura a quienes compartimos la obra de Humberto Chávez Aranda. Todos conocemos al personaje como Juan Rulfo. Pocos saben su nombre completo. En los albores del siglo XX era usual que nuestros padres y nuestros abuelos cumplieran fielmente las costumbres heredadas del siglo XIX. Poner varios y largos nombres a sus hijos. A él le pusieron Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno. Ese era Juan Rulfo. Bueno, ruedan por el mundo su nombre y el de sus títulos más reconocidos. En una docena de idiomas, lectores de todos los continentes conocen la riqueza imaginativa de Juan Rulfo. Sin embargo, no es su obra, sino el origen de su formación literaria, el detalle que yo quiero comentar con ustedes. ¿De dónde le viene a Juan eso? ¿Cómo aprendió a manejar tan magistralmente nuestro idioma? Pues fíjense que ese guía para él, a su ingreso al seminario de Guadalajara, encontró al que sería el sustituto paterno y su confidente de penas y alegrías por encima de todo, su maestro, en el más sentido de la palabra, en el más sentido o en el más amplio sentido de la palabra. Él, recuerden, a los 10 años de edad, Juan Rulfo ya era huérfano de padre y de madre. Entonces, él necesitaba a esa edad un gancho donde agarrarse. Él necesitaba a alguien que lo guiara. Pues ese alguien que lo guió fue el sacerdote Manuel de la Cueva Gutiérrez, personaje de los que había pocos ya en su tiempo y en la actualidad prácticamente ninguno. El padre de la Cueva nació en el mero centro de Guadalajara, por la calle Juan Manuel, de una familia añejamente arraigada en la capital de Jalisco. De talento excepcional, Manuel de la Cueva Gutiérrez terminó su carrera sacerdotal en España, en la Universidad de Comillas, un plantel fuertemente ligado sentimental y también económicamente con el señor arzobispo Francisco Orozco Jiménez. Comillas era un sitio a donde el señor Orozco mandaba a muchos seminaristas de Guadalajara, pero también es egresado de la Universidad Gregoriana de Roma. Pues bien,
Como todos los sacerdotes romanos, es decir, mexicanos formados en Roma, Manuel de la Cueva regresó a Guadalajara y fue designado maestro del seminario, donde dio sobradas muestras de su genio, sobre todo en literatura. Juan Rulfo encontró en el padre de la Cueva el faro que guiaría su navegación por el mar de la vida. Guiado por el sabio y temperamental maestro, Rulfo supo encontrar las fuentes profundas del placer estético y el manejo llano del idioma, sazonado con estilo popular, montado en el lomo desbocado de la imaginación. No es deshonrar la memoria del padre de la Cueva recordar algunos detalles personales. Más bien sirven estos datos para entender mejor el origen de la formación literaria de Juan Rulfo. ¿Serían su temperamento heredado? Acontecimiento triste para él fue: su padre se lanzó del edificio de las fábricas de Francia y se quitó la vida. Seguramente eso lo marcó de por vida. Pues bien, sería su formación intelectual. El caso es que Manuel de la Cueva dio muestras tempranas de desajuste en su temperamento. Era tan consciente de su temperamento y de ese desajuste que él mismo, fíjense, él mismo decía que estaba loco, pero era un loco, insisto, genial. Era un loco, y dicen quienes convivieron con el padre de la Cueva que confesaba tener 3 enemigos. ¿Quién? José Garibi, mi hermana y los fontaneros. A ver. Pues sí, ¿por qué? Pues porque el señor Garibi, con esa mano que tenía para educar, para guiar, para, en fin, pues trató inútilmente de meterlo en cintura. Su hermana, pues lo mismo. Lo quería cuidar, era irredento. Entonces, los fontaneros. ¿Y por qué los fontaneros? Por los dueños de la librería Font. Porque llegaba a la librería Font, se cargaba de libros y no los pagaba. Así es que lo traían los fontaneros, pero al mal traer, pero él ni les hacía caso, así es que era lo mismo. Fíjense que otra de las confesiones hechas por el mismo padre de la Cueva, muy espontáneas en su caso, era que trató de privarse de la vida varias veces. Porque, bueno, pues el padre con sus genialidades era una cosa, pero en sus debilidades humanas era otra. Entonces, vuelvo al tema de Juan Rulfo y su padre guía. Muy natural fue que Juan Rulfo pidiera a su maestro de seminario, que lo casara. Lo casó con Carmen Aparicio. ¿Y cuál templo escogieron? Por Nuestra Señora del Carmen. Y entonces el padre de la Cueva casó a Juan Rulfo en su tiempo. Pues bien, yo me he permitido escudriñar e interpretar algunos datos de la obra de Humberto Chávez Aranda, personajes seglares del Seminario de Guadalajara. ¿Con qué? Pues con el ánimo de motivar a los amantes de la lectura a sentir con su propio tacto. No hay placer más hermoso que sentir el papel de un libro y leerlo. Yo quisiera que se motivaran ustedes para darle una ojeada al libro de Humberto Chávez, porque sus páginas enseñan muchas riquezas. Disfrútenlo, vale la pena.
Yo le digo a Humberto, muchas gracias por invitarme, Humberto, y yo le expreso que si me salí del guión, pues ni modo, ¿para qué me invitas? Pero, y le digo a la presidenta, gracias, al secretario, gracias, a los miembros de esta honorabilísima institución, gracias por su anfitrionía. Buenas noches. Después de haber escuchado las palabras del comentarista, pues caray, ha dejado muy buen sabor de boca. Ahora pues le rogamos al autor, al maestro José Humberto Chávez Aranda, que tome la palabra. Karol Wojtyła escribió un libro antes de ser elegido papa, que se llamaba La persona y la acción. Y él sostiene que el ser humano realiza acciones, más bien reacciones de acciones emprendidas por otras personas, lo que es una realidad. La presencia de ustedes el día de hoy lo prueba. Es una reacción a una invitación a la presentación del libro. El hecho que me haya convertido en un tránsfuga de la cultura se debe precisamente a esas reacciones. Hace algunos años me atrevía a escribir únicamente sobre aspectos de mi profesión. Y un secretario de Economía, cuyo nombre no voy a mencionar, me regaló con bombo y platillo un CD de la verdadera historia del estado de Jalisco. El mismo día que me obsequió el CD, encendí mi laptop y empecé a quedar asombrado. Y reaccioné ante lo que leí. En mi juventud, yo recorrí el municipio de Encarnación de Díaz, Jalisco, alias La Chona, y me precio de haber recorrido prácticamente todas sus rancherías a caballo. Y me encuentro que se menciona en ese libro, editado por el Secretario de Cultura del Estado de Jalisco, de que Encarnación de Díaz tiene bosques frondosos. El término bosque en la actualidad se utiliza, 6 huizaches forman un bosque, pero no frondoso. Y continuando con ello, encontré otras situaciones, que es tanta la artesanía que se produce en Encarnación de Díaz, que hay que reunir toda la de Jalisco y traernos charolas laqueadas de Michoacán, lo que es una mentira comprobada. La única artesanía que se producía en mi pueblo, y consta en un documento de 1760, era la alfarería utilitaria, la engretada, comales y cazuelas. Me encuentro también que en el documento se menciona que hay 9 bancos. Nunca lo ha sabido ni lo sabrá. Probablemente 6 de ordeñador, de esos de 3 patitas, y en los que había, que se llaman institución de crédito. Pues esa acción del análisis de esa verdad histórica me hizo reaccionar. Bueno, acepto lo que se dice de mi pueblo natal, o tomo la decisión
y me atrevo a investigar sobre la verdadera historia documentada, no de la tradición oral. Una reacción. Posteriormente, haciendo investigaciones sobre personajes de mi pueblo natal, realizo una encuesta en la única preparatoria que había en el municipio, y como resultado de esa encuesta, casi el 98% de los estudiantes de preparatoria no sabían por qué la calle principal se llamaba Ángel Anguiano. No lo sabían. No sabían tampoco que en esa población había nacido el fiscal que juzgó a Maximiliano. Si no puede ser posible. Y ahí otra reacción. Y me llevó a investigar qué pasaba a nivel estatal. Y cambiando impresiones con amistades, me digo, oye, ¿cuántos presidentes de la República estudiaron en Jalisco? ¿Presidentes de la República? No, pues Bustamante. Pues no, 4, y los 4 fueron alumnos del seminario de Guadalajara. Se dice del seminario que era la única institución en la cual se podía preparar el ser humano en aquella época. Estoy de acuerdo con ello. Siglo XVII, siglo XVIII, parte del siglo XIX, pero también tenemos personajes del siglo XX que son personajes destacadísimos, y también en el siglo XXI. El profesor Mata Torres, nuestro muy amigo Marcos Arana Cervantes, del siglo XXI, también estuvieron en el seminario de Guadalajara. Es decir, no es nada más porque era la única institución que había. Es decir, podemos mencionar insurgentes como Pedro Moreno, José María Valentín Gómez Farías, egresado del seminario de Guadalajara. Es decir, la institución como formadora de la sociedad civil es innegable. La inquietud que despertaba en sus aulas es innegable, a pesar de lo que nos representa el día de hoy los signos de los tiempos. Encontramos personajes que al transitar por Guadalajara, vamos por una avenida y resulta que ese personaje también es egresado del seminario de Guadalajara. Entonces, no es únicamente cuando nada más en él se podía estudiar. Y se tiene una idea errónea sobre que solo los que tenían dinero podían entrar al seminario. Me voy a salir un poco del tema, el primer arzobispo de Linares, hoy Monterrey, huérfano de padre y madre a los 7 años de edad, que vivió en la Casa de Misericordia, hoy Hospicio Cabañas. Al terminar su capacitación en el trabajo como carpintero, decide ingresar al seminario y lo hace como alumno externo, sin costo alguno, y logra que le permitan vivir como familiar en la Casa de la Misericordia. Y se convierte ese personaje en el tercer arzobispo de Guadalajara, confirmándose lo que decía Santa Teresa: el mejor obispo es el que no quiere ser obispo.
Cuando a él le piden la documentación para que se inicie su trámite en la promoción para obispo, no manda la documentación. Hasta la segunda ocasión le insisten y que explique el por qué. Y no le quedó más que entregar la documentación. Y ha sido el único mexicano que ha celebrado de pontifical en un concilio en Roma en sustitución del Papa, originario de Encarnación de Díaz, Jalisco. Igual que Ángel Anguiano, que fuera presidente de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística, estuvo en el Seminario de Guadalajara, primer director del Observatorio Nacional, durando en el puesto más de 20 años. Es decir, Refugio González, que fue el fiscal que juzgó a Maximiliano, que lo condenó, también estuvo en el Seminario de Guadalajara, originario de Encarnación de Díaz. El doctor Calvillo, que da fe de que los ejecutados ya habían fallecido, también originario de Encarnación de Díaz. Es decir, son reacciones a esas acciones de la búsqueda y encontrar una verdad distinta a la tradición oral. ¿Qué fue lo que me motivó a hacer esta investigación? Buscar el reconocimiento de esas personas que se han significado en la vida. En el siglo XX tenemos también a otro personaje que es jalisciense ilustre, por haber participado en la restauración, nada más ni nada menos que de los murales de José Clemente Orozco en el Cabañas. Es decir, también es egresado del Seminario de Guadalajara. Entonces nos encontramos a nosotros en todas las profesiones personajes que las nuevas generaciones deben conocer. Gonzalitos, si alguien ha visitado la ciudad de Monterrey, es una de sus principales avenidas, un doctor cuya herencia la donó a la Universidad de Guadalajara, a la Universidad de Nuevo León, y el primer hospital que hubo en la región fue auspiciado por él, egresado del Seminario de Guadalajara. Eso fue lo que me motivó a dedicar tiempo a esta investigación, con el apoyo incondicional de mi esposa, sacrificando el tiempo de la necesidad del silencio para poder concentrarte e investigar durante horas y horas sobre documentos, no tradición oral. Ese es el producto de esta investigación. Espero que la reacción sea que nos interesemos por los personajes jaliscienses que han dejado una huella y que por eso disfrutamos de lo que hoy tenemos, a pesar de todo. A pesar de todo. Yo les agradezco que hayan destinado parte de su vida a compartir este momento en esta benemérita institución y conmigo en lo personal, porque ese tiempo que han dedicado a este evento es irreemplazable. No lo podemos sustituir. Ya forma parte de lo que vivimos. Muchísimas gracias, y al final se les va a obsequiar un libro donde está a disposición diferentes temas para que seleccionen el que más les atraiga la atención, y espero que sean benevolentes. El sabio de Hipona decía que el que escribe un libro es juzgado muchas veces.
porque cada lector se convierte en juez. Y termina él diciendo, y el que escribe muchos, recibe muchas infamias. Y también lo he comprobado. Al salir de una presentación de un libro, me han hecho algunos comentarios que no puedo. Mi educación y no me permite expresar fónicamente lo que ese recuerdo. Gracias, muchas gracias por su asistencia. Bien, la presencia del presbítero José Guadalupe Miranda Martínez, que es el rector del Seminario Mayor de Guadalajara. Le agradecemos mucho su presencia. Agradecemos también la asistencia del Padre Chayo antes de que se nos retire, a quien le agradecemos mucho que se haya acordado de nosotros, que con su presencia le da mayor relevancia a estos actos. Así también la presencia de nuestros expresidentes, de la licenciada Pilar de Sánchez Alfaro y el maestro Julio Alejandro Santillán Becerra y al doctor Eduardo Velasco Briceño. Tenemos algunos minutos para comentarios, preguntas, si quieren hacer tanto al autor como al comentarista, como el presentador. Sí. Solamente felicitar al maestro, porque este es solamente uno de la gran cantidad de libros en investigación a fondo que me ha tocado ver. Lo felicito y nos encantará poder seguir viendo los siguientes. Felicidades, porque esta es una muestra de, entre otros muchos, de los obispos egresados del seminario y de grandes personajes de la Encarnación de Díaz y de otros muchos lugares. Muchas felicitaciones, maestro. Pues ya que nadie más quiere participar, pues antes de que se me olvide lo que escuché, por una parte, cuando el presentador pues comentaba de la trascendencia de este seminario, en cuántos religiosos habían, personajes importantes egresados de allí, estaban diseminados por todos lados. Nada menos en Chiapas, desde hace muchos años, una vez haciendo una investigación ahí en el Archivo Diocesano en San Cristóbal, me voy encontrando la gran cantidad de obispos de Chiapas que fueron egresados del seminario de aquí. Es una cuestión definitivamente muy importante y muy trascendente. Y la otra cosa en que hablaba sobre los diputados de aquel tiempo, porque los diputados de ahora dicen de que el gusto dura 3 años, pero la vergüenza toda la vida. Sí. La información sobre lo que menciona nuestro secretario está en una obra que es Los Obispos del Seminario de Guadalajara, donde está la información de todos los ex seminaristas que llegaron a ser consagrados obispos desde su fundación hasta el nombramiento de José Francisco como cardenal de Guadalajara. Esa obra se presentó dentro de los festejos de los 150 años de la erección del arzobispo de Guadalajara en el Seminario Mayor, hace algunos años. ¿Alguien quería tomar la palabra? Bueno, pues Humberto, te he visto crecer porque hemos crecido juntos y quisiera comentar el hecho de estar en los números fiscales
hayas tomado esa alternativa de investigador, como lo has expresado. Y además me gustaría preguntarte, porque lo he escuchado pero no sé hasta dónde esté documentado, el por qué Encarnación, o la Encarnación, el poblado, la ciudad hoy, se le llama de Díaz. Hay una historia que yo conozco, que no sé si tú la has considerado, con respecto a un factor de sangre, con respecto a esta población. No sé si tú quisieras externarla, documentada, porque la que yo conozco pues ha sido un tanto verbalizada y hasta cierto punto en la familia de la que formamos parte. La historia es una ciencia dinámica, no es estática. Y lo que hoy es una verdad absoluta, el día de mañana se convierte en una duda o una verdad a medias. Sí he investigado yo sobre los ancestros de don Porfirio en relación a ello, y hay varias coincidencias. Primero, el supuesto padre de don Porfirio abandona su familia en Encarnación de Díaz. El supuesto padre de don Porfirio tiene a su primer hijo a los 6 meses de haberse casado. Y el supuesto personaje que se casó con la señora Mori en Oaxaca también tienen familia antes del matrimonio. Entonces puede identificarse una conducta sexual en ambos personajes. Coincidentemente, en la familia que abandona en Encarnación, el carretonero no vuelve a tener relaciones con ella. Se menciona, vuelvo a repetirlo, de tradición oral. Inclusive yo tengo libros escritos por un estadounidense que estuvo en Encarnación de Díaz en 1915, cuando mi abuelo fue el primer presidente de Encarnación de Díaz después de la Revolución, y él en su entrevista hace referencia que sí. El presbítero y escritor Agustín Rivera también sostiene que los padres de don Porfirio eran de Encarnación de Díaz. Se menciona, vuelvo a repetirlo, de tradición oral, de que Valeriana Muñoz tenía un parentesco con la primera esposa de don Porfirio. ¿Verdad o mentira? Yo soy el poseedor de 2 de las tumbas del tradicional Panteón de Encarnación de Díaz, que es similar al de Belén, pero sí es un cuadrado completo. Y todavía en la actualidad se sigue con esa costumbre de sepultar en esta forma, se van formando patios y patios y patios. En aquella época, inclusive, cuando se bautiza a la primera hija de ese matrimonio con Mori, el padre es José Díaz, y cuando se casa
utiliza el nombre José de la Cruz Díaz. Él nada más reconoce en su autobiografía de que sus ancestros eran de un pueblito de Jalisco, hasta ahí. Yo no he podido comprobar, inclusive puedo hacer la mención de que en el libro de sacramentos de bautismo, donde está anotado el matrimonio del papá de don Porfirio, está como una adenda y no cronológicamente al final del libro. Se supone que cuando don Porfirio fue alguien con autoridad, se hizo la anotación. De eso yo tengo copias. De lo demás, yo no he podido establecer, a pesar de que he dedicado muchas horas a la investigación de eso. Hay un diputado de apellido Amador que está en los documentos del Congreso del Estado de Jalisco, y él sostiene que los padres de don Porfirio viven en Encarnación de Díaz, lo que no era verdad. El padre de don Porfirio nunca regresó con la primera esposa. Inclusive yo escuché a personas de aquí de Guadalajara mencionar que don Porfirio era hijo de un señor Rafael Díaz. Recuerden que en aquella época los nombres pues los podíamos cambiar en el momento que quisiéramos. Se bautizaba una persona con un nombre y se casaba con otro, y después se lo podía cambiar porque una tía le dejó una herencia, y en esa forma se manejaba hasta la época de que Benito Juárez García estableció el registro civil. Sí, entonces es muy difícil comprobarlo. Es muy difícil comprobarlo. El abandono de la baronía era muy común en aquella época. Un ejemplo es en mi familia. Es decir, Ana de Chávez se casa con Leopoldo Fragoso y todos los hijos son Chávez. Cuando yo veo la documentación, digo, caray, tal vez se casó con el vaquero y los hijos se avergonzaban de él. Pues no, resulta que Leopoldo Fragoso fue el primer latinoamericano que se le otorgó por cédula real una concesión para el beneficio de la plata, y es más reconocido en España que en México. Entonces no era el vaquero. ¿Por qué se cambiaban el nombre en aquella época? Lo sabemos. Inclusive yo no he identificado quiénes fueron los padres de Ana de Chávez, porque no sabemos si realmente era Chávez. ¿Sí me explico? Así es. Es decir, entonces, esa investigación, algunos lo sostienen, pero con la teoría del yo creo. Y yo soy enemigo de la tradición oral, es decir, la tradición oral, en mi opinión muy personal, puede estar equivocado, debe de corroborarse con la documental, porque si no nos convertiríamos en cuentistas. No sé si quedó claro. A continuación, como es tradicional en nuestras sesiones académicas, viene la entrega del reconocimiento a los participantes en esta sesión por parte de nuestra presidenta. Antes de entregar el reconocimiento al maestro José Humberto Chávez, quiero mencionar que este tipo de libros para los que hacemos investigación son básicos, son muy importantes. Usted nos hace
nos facilita el trabajo de la investigación, el tener este tipo de libros, y lo felicito realmente. Sé que fue un esfuerzo importante el que usted hizo para hacer esta compilación de todos los personajes que han pasado por ese seminario. Entonces, muchísimas gracias por ello. Y bueno, la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, institución científica y cultural instalada el 27 de septiembre de 1864, otorga el presente reconocimiento al maestro José Humberto Chávez Aranda por su participación en las actividades organizadas por esta institución con la presentación del libro Personajes del Seminario de Guadalajara, Seglares, misma que se llevó a cabo en las instalaciones de nuestra casa sede, cumpliendo así con el compromiso de presentar un trabajo anual con el objetivo fundamental de esta benemérita institución, que desde su fundación ha sido el estudio y la divulgación de la ciencia y la cultura. Firmado por nuestro secretario general y al de la voz. Muchas felicidades, maestro. Y en el mismo tenor se entrega el reconocimiento al periodista, el licenciado Marcos Arana Cervantes. Muchísimas gracias, maestro. Muchas gracias. Como avisos tenemos el martes 3 de marzo a las 20 horas, conferencia La enfermedad de Alzheimer en México y su impacto social, a cargo de nuestro invitado, doctor Genaro Gabriel Ortiz. Invitamos al final de esta sesión al convivio aquí en el local adyacente para que continuemos comentando los detalles de esta sesión. Y la clausura que corresponde pues a nuestra presidenta. Bien, pues siendo las 9:00 de la noche con 5 minutos, declaramos clausurada esta sesión académica del martes 25 de febrero del 2020. Buenas noches tengan todos ustedes.